Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que nos estés escuchando. Este es el Club del Tío, el podcast en donde pues cada que podemos sacamos episodio. Se supone que es cada 15 días, pero creo que tenía más de 15 días que no sacábamos episodio. Así que en este podcast vamos a hacer algo que ya habíamos hecho el año pasado. Vamos a hacer un como recuento de los libros que más nos gustaron del año, y para eso está pues no solamente yo, que soy el tío Isaac, está la tía Bri acompañándome. ¿Cómo estás, Bri? Hola, muy bien, contenta, cansada. Este año ha sido pesado, pero contenta de volver a escucharnos. Ya sé, la verdad es que, bueno, sobrinos, si se dieron cuenta y si ustedes nos siguen regularmente, habíamos estado sacando algunas cosas que hicimos en vivo y luego algunas cosas que grabé yo solo, y así, porque no, la vida de adulto es difícil, amigos. Exacto, tenemos que trabajar para tener libritos y contarles y que se les antoje. Pero a veces nos gana el cansancio. Sí, la verdad, sí, honestamente, pero aquí estamos y gocen mucho este capítulo porque es les estoy diciendo desde ahorita, es el último capítulo de la segunda temporada, así que disfrútenlo mucho. Y como les decía, pues lo que vamos a hacer es hablar pues el año ya se acabó, ya se nos fue el 2021, no sabemos ni por dónde se fue. Se fue a una de estas coladeras en donde está Pennywise y nadie lo encontró. No supe cómo rayos el año se fue tan rápido. Sí. Pero la verdad es que pues igual pudimos leer un poco, a lo mejor un poco menos que el año pasado, o no sé ustedes cómo les fue. Yo siempre me pongo de reto leer un libro más que el año pasado. A veces no lo cumplo, a veces leo 5 libros menos que el año pasado. A veces logro leer 5 libros más. Este año, pues estamos grabando esto como a principios de diciembre. Este año todavía no se termina, así que ya les diré cómo me fue a mero al final. Pero ya puedo decirles qué es lo que más me ha gustado de mis lecturas del año, y pues la tía Bri también. ¿Tú te pones algún reto, Bri? No, la verdad es que no, porque me frustro mucho. O sea, al principio de mi vida lectora creo que no era necesario porque simplemente no tenía ni tantos libros, sino lo que cayera, pues ya lo leía. Y ya con la vida adulta, pues la verdad es que lo intenté, pero me frustré mucho porque me di cuenta que a veces no, pues no se puede. Simplemente el año pasado sí que leí muchísimo más y este año pues me fue un poco más complicado. Creo que está bueno a veces ponerse como esos retos de lectura, pero más no en función de la cantidad, sino como de géneros o de cosas, ¿no? O sea, como leer, no sé, autobiografía o ensayo o un género al que nunca le hayas dado la oportunidad. Está bueno como ponerte ese reto, pero no tanto de cantidad. Bueno, a mí ya no me funciona eso porque me frustro. Sí, te entiendo completamente. Yo nada más decido ponerme pues como nada más un libro, sí se puede, un libro más que el año pasado. Si leí 5 libros, bueno, leer 6 libros el año siguiente, ¿no? Me ha pasado que ha habido años en los que solamente leo 12 libros porque solo leí un libro al mes y mi meta es leer pues 13 libros, ¿no? Ahora también hubo un año que es el año en que más libros he leído, pude leer un libro por semana. Y obviamente mi reto era leer 53 libros la siguiente, y creo que leí 20 nada más. Entonces, claro. Pues cuando se puede lo hacemos, y este año pues el asunto es, como tú dices, pues como que leer algo que
para empezar te guste y te deje algo, porque pues al final de cuentas pues un número pues es eso, no un número. Yo platicaba por ahí en Facebook, tienen los libros dos valores, ¿no? Están el valor monetario, porque pues sí es una inversión, a veces pues si lo necesitas puedes vender un libro y te saca de un apuro económico, pero también está el valor cultural, que ese, mientras leas el libro, ese valor siempre se va a quedar contigo. Y el valor monetario sí te puedes deshacer de ese valor monetario, pero el valor cultural, pues ese sí se queda contigo todo el resto de tu vida. Así que por eso a veces yo digo, bueno, es que si tengo muchos libros ahí acumulados, para aprovechar su valor, necesito leerlos y por eso como que me pongo esa cifra. Pero igual no la cumplo, o sea. Sí. Cuando se puede, cuando no, pues así perdón. Sí, exacto. Aunque yo creo que como lectores y personas que tenemos la oportunidad de comprarnos libros y tener bastantes libros, pues creo que todos debemos de asumir que nunca vamos a leer todo. O sea, siempre se van a quedar algunos sin leer, aunque sea muy triste. Sí, es tristísimo. Y es tristísimo pero, por pues sobre todo. Sí, eso, es que es eso, porque hay que hacer el intento. La vida no nos va a alcanzar a nadie para leer todo lo que quisiéramos, pero precisamente por eso hay que hacer el esfuerzo por leer buenas cosas, ¿no? Y para eso estamos nosotros, sobrinos, para decirles qué cosas consideramos buenas en el año. Si de algo sirve nuestra opinión, porque también, claro. También estamos hablando y quizá no sea, pues igual y nada más estamos como ruido de fondo mientras alguien lava sus trastes y en realidad no le va a poner atención a las recomendaciones. Pero yo tengo la certeza, bueno, no la certeza, pero sí la convicción de que siempre se puede tener una serendipia, ¿no? Que es este encuentro inesperado. O sea, no sabías que estabas buscando algo y de repente lo encontraste. Una chiripa. Sí, o una chiripa, es una otra manera de decirlo. Exacto. Sí, está buenísimo si encuentran algo de repente por aquí. De hecho, unos de los libros que yo tengo por aquí en mi lista fueron serendipias y me parece una palabra muy adecuada. A veces se me olvida y siempre digo chiripa, pero sí, la verdad es que muchos libros de los que a veces terminan siendo los mejores, terminan siendo eso, ¿no? Llegan a nosotros por casualidad, ni siquiera los buscamos, pero llegan y eso pues hasta mágico, ¿no? De la lectura, sí. De que lleguen a ti de esa forma. Y bueno, sin más preámbulos, les vamos a hablar de 5 libros que nos gustaron a cada quien. No tienen ningún orden en general, no tienen un orden de que yo diga, este es el que más me gustó, este es el que menos me gustó. No, o sea, simplemente son 5 libros, son libros de los que no les hemos hablado en el podcast. Evidentemente, si ya les hablamos de un libro en el podcast, nos gustó. Entonces, sí. Vayan y escuchen los capítulos de febrero aquí, porque esos fueron los que leímos en el año. Sí. Y estos libros, pues no les hemos hablado de ellos y nos gustaron mucho también. Así que, pues no sé, ¿empiezas tú o empiezo yo? Pues, ¿quieres empiezo yo? Dale. Pues el primero que les voy a comentar, de hecho es el último libro que terminé. Lo terminé justo en el primer día de diciembre y se llama Hambre, de Roxane Gay. Este libro está editado por Capitán Swing, que es una editorial independiente española que se enfoca mucho más a temas de no ficción. Ellos tienen temas de ensayo, generalmente autobiografías, y pues tienen muchas temáticas, entre ellas las que a mí más me han interesado es sobre la historia afroamericana y las cuestiones de feminismo. Y este libro, pues su autora lo define como una autobiografía de su cuerpo. Y ya ahí yo creo que empieza lo que más me llamó la atención de este título, porque la autora va a, o sea, no quiero develar mucho como la trama, pero la autora, que es estadounidense, que es feminista, tiene un libro que se llama Mala Feminista, lo recomiendo también mucho. Pero bueno, es una mujer de 40 años con un sobrepeso, o no sobrepeso, obesidad
máxima, ¿no? O sea, tiene un grado de obesidad. Es lo que le dicen obesidad mórbida. No, o sea, ¿no? va más allá. Rayos. La autora menciona que pesa alrededor de los 260 kilos, o sea, obesidad, le llama superobesidad. Pero a partir de eso ella pues va a contar por qué. Vuelvo a lo mismo, no quiero develar, ¿no? Pero ella hace esta declaración de yo conscientemente construí este cuerpo, ¿no? O sea, y a partir de ese suceso o de por qué ella toma esta decisión, va a empezar a hablar del cuerpo, de su cuerpo, de lo que ha vivido, y propiamente yo no diría que es como tal un texto feminista, pero sí que tiene algunos momentos que dan una reflexión, ¿no? Y de por qué los cuerpos de las mujeres están como al servicio de la sociedad, ¿no? Y qué se espera de ellos, ¿no? Y cómo ella pues no cumple con estos parámetros. Y lo que me pareció pues más interesante también es esta reflexión de que a veces no pensamos en nuestros cuerpos, ¿no? O por qué son nuestros cuerpos de tal manera. Y también como la mirada social de las personas sobre nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, creo que a veces muy libremente hablamos del cuerpo de los demás, ¿no? Es que está muy chaparrita, está muy alta, está muy delgada, está muy gordo o lo que sea, ¿no? Yo la verdad, yo como mujer me identifico mucho en partes del relato y no hay punto de comparación en mi experiencia de vida con la de ella, pero pues también soy una mujer con sobrepeso, nunca he sido una mujer delgada y puedo entender como ciertas cosas que ella dice, ¿no? Pero también me di cuenta que yo misma, o sea, yo he juzgado los cuerpos de otras personas, ¿no? Y creo que eso lo hacemos de manera muy libre y sin entender qué es lo que ese cuerpo carga o por qué es así, ¿no? ¿Sabes? Puede ser algo genético, pero a veces hay muchas historias que hacen que un cuerpo sea como es. Y creo que esa es, o sea, es un libro que a mí me hizo llorar bastante, empaticé mucho con la autora. Es un libro muy fácil de leer. Le comentaba al tío Isaac, que yo lo leí como en 5 días, pero no crean que fueron 5 días ahí intensos de no despegarme del libro, porque está construido en pequeños como capítulos o subcapítulos, digamos. Son 5 capítulos, cada uno tiene como subcapítulos, pero son de 1 página y media, 2, o sea, son cortos en realidad. Y pues empatizo mucho con la autora, con su historia, y reflexioné, ¿no? También como de mi propio cuerpo, como ella menciona algo, ¿no? Que a veces en este mundo invisibilizamos los diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Y ella dice que a partir de su sobrepeso y de las dificultades también se dio cuenta que en este mundo a veces no hay cabida para los cuerpos con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Cómo se accede a un lugar, o sea, no pensamos en eso y no pensamos como en nuestra interacción con esos otros cuerpos, con los límites también. Ella habla de que a ella no le gusta que, por ejemplo, le den abrazos. Y yo siendo una persona introvertida, también no me gusta de repente que alguien que no conozco de la nada me agarre, por ejemplo, el hombro, así, aunque no haya ninguna intención maliciosa, pues me incomoda. Pero como sociedad creo que a veces no tenemos la capacidad de preguntarle al otro, oye, ¿te gusta que te toquen o te puedo tocar? O sea, y eso es algo fundamental. Y creo que, pues, ya como para cerrar y no extenderme más, pero la reflexión que me deja este libro es justo eso, ¿no? Como tener más conciencia uno de tu propio cuerpo, de escuchar a tu cuerpo, porque creo que también lo tenemos muy invisibilizado, aunque cargamos con él día a día, estamos en él, estamos contenidos en un cuerpo, y pues ser más
pues consciente de los otros, ¿no? O sea, preguntarle a los otros, ¿no? Cómo entender sus límites, entender y no tomarlo tan personal, ¿no? Porque alguien te puede decir, ay, pero ¿por qué no te gusta que te abracen? ¿No? No es malo, no estoy con una mala intención, pero tú no sabes lo que para esa persona significa. Así es que recomiendo mucho este libro, que no es ficción, como le digo, es una autobiografía a partir del cuerpo de la escritora, en el que ella se expone de una manera pues muy brutal, siento, y muy sincera, muy honesta, y creo que es un libro que vale la pena. Si se atreven, si les llama la atención, yo lo recomiendo muchísimo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención ese libro, sobre todo ahorita que hablas tú sobre como los límites que podemos poner entre cuerpos. En Latinoamérica es bien común que sobre todo las personas ya más mayores, estaban acostumbrados a, ándale, saluda a tu familiar o a mi amigo, salúdalo de beso, o dale un abrazo a tu tío, a tu tía, o sea, dale un abrazo a mi amigo que no conoces y tú tienes 7 años y no sabes quién es esta persona y ves y abrázalo, ándale. Y es una invasión terrible. Claro. La que le hacen a un niño así, y no entienden muchas personas eso, pero así fueron criadas. Y creo que es importante tener conciencia de esos límites. Y aparte, yo ya leí un poco al respecto del libro. Creo que es una experiencia de vida muy interesante, impactante, la que ella tuvo. Entonces sí también recomiendo que lo lean. Yo lo estoy consiguiendo todavía. Entonces, pero si lo leo, igual por ahí luego, quizá ahí luego les dejo por ahí un spoiler. Pero sí. Y acuérdense que, bueno, yo siempre ahí con mi tema seguramente lo pueden también encontrar en línea, porque esta editorial sí es un poquito costosa, sus libros, o son complicados de conseguir a lo mejor en otras regiones, no sé, de propio México, no sé, en América Latina, porque la editorial es española, entonces a veces es un poquito complicado, pero los pueden conseguir en línea. La propia editorial vende versiones digitales, o si no, pues hay otros métodos. Otros medios. Claro, lo importante aquí, siempre lo hemos dicho, es leer. Sí. Bueno, yo les voy a hablar de un libro que la verdad es un libro súper cortito y es de hecho lo último que leí también, por eso lo pongo igual que tú primero. Se llama El arte de amargarse la vida y es de Paul Balswick, algo así se pronuncia, se escribe con W, con 2 Ws, yo no sé cómo se pronuncian esos nombres, pero creo que se dice así, Paul Balswick. Paul Balswick es eso era, honestamente creo que ya no está, un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, que trabajaba, pues obviamente es de Estados Unidos, tiene como su reconocimiento ante la comunidad por sus métodos un poco, sí, como que en el periodo en el que él existió, acá en su auge, pues, sí era como innovador, pero pues yo no sé mucho sobre mucha psicología, ¿no? Lo que me interesó del libro en realidad fue el título. Yo pensaba, acá leerlo, que iba a hablar sobre pues alguien que estaba amargado. Sí lo hace, pero lo que hace este psicólogo es como abordar desde el humor negro y el sarcasmo un montón de cosas que todos hacemos para pasarla mal. Y poner un montón de ilustraciones e instrucciones directas para decirte, tú la quieres pasar mal, la puedes pasar mal, yo te digo cómo. Y entonces él obviamente es graciosísimo que te diga, por ejemplo, solamente los maestros en amargarse la vida pueden lograr esto, pero mira, te voy a decir cómo puedes empezar. Y entonces empieza a decirte, por ejemplo, la ilustración con la que empieza es la ilustración de un hombre que va a clavar
un cuadro en su casa, pero no tiene martillo, y entonces le dice, o sea, él mismo piensa, ¿cómo voy a conseguir un martillo? Y entonces se acuerda que su vecino tiene un martillo, pero antes de ir a pedírselo prestado a su vecino, empieza a pensar como alguien que se puede amargar la vida por sí solo, y entonces dice, pero el vecino no me saludó en la mañana, eso quiere decir que no me quiere hablar. ¿Por qué no me quiere hablar? Es que ha de estar enojado conmigo, pero yo no le hice nada. ¿Por qué está enojado conmigo? A mí se me hace que me tiene envidia. ¿Por qué me tiene envidia? Porque yo le pido las cosas prestadas, por eso me tiene envidia. Pues si yo no necesito nada de él, es más, que se quede con su mugre martillo. Entonces, se inventó toda una historia. Claro. Y es una total distorsión lo que se hace esta persona, y todo el libro, de una manera así graciosa, va abordando cómo a veces uno puede amargarse la vida por sí solo, y va poniendo muchos de estos ejemplos. Me sorprendió cuando yo lo compré, yo pensaba otra cosa totalmente, yo pensaba que era una historia, una novela como tal, y no un libro de autoayuda, que lo es un libro de autoayuda. Me quedo con este libro de autoayuda, aunque yo ya sé lo que van a decir ahorita, que yo ya hablé mal de los libros de autoayuda en uno de los primeros capítulos del podcast. Sí, pero este libro no te dice que todo va a salir bien con ayuda del universo. Este libro solamente aborda de manera humorística algunas costumbres de los procesos mentales que tenemos personalmente, con los cuales distorsionamos un poco la manera en la que vemos las cosas. Entonces no está buscando darte una panacea, no está buscando darte la salida a todos tus problemas, simplemente te está diciendo, bueno, es que a veces puedes estar viendo las cosas con un enfoque inadecuado. Entonces quizá cambiar ese enfoque pudiera ayudarte a no sentirte tan miserable. No está diciéndote la vida se te va a arreglar, no te está diciendo, de hecho, él dice en su introducción que es necesario que las personas sean infelices para que la sociedad siga siendo productiva. Entonces, este es su aporte para que las personas sigan siendo infelices, porque él les va a enseñar cómo amargarse por sí solos la vida. Entonces, les digo, es una cosa muy cómica, hay cosas muy chistosas, por eso me gustó, porque me pareció demasiado cómico, me pareció muy gracioso y me hizo pasar un muy, muy buen rato. Lo leí en mis vacaciones que tomé del trabajo y de todo absolutamente. Me agarré unas vacaciones estos últimos días y fue muy bueno, y fue como catártico el leerlo, porque pues sí era leer y carcajearme, y pues yo se los recomiendo si lo pueden encontrar por ahí. A mí me costó, yo lo compré en la segunda. Es un libro pues ya viejito, pero creo que hay una edición por ahí un poco reciente, no cuesta muy caro y lo pueden encontrar fácil en electrónico. Entonces, si lo quieren leer, si se quieren echar, léanlo. La verdad, a mí me gustó porque me dio risa. No estoy diciendo que sea un tratado filosófico o terapéutico ni nada. A mí me gustó porque me dio risa. Entonces, por eso se los menciono. Y pues nada, si lo quieren leer y lo leen, pues luego, o si ya lo leyeron, pues me platican qué onda. Porque sí, la verdad es que para mí fue muy, pues eso, el poder leer un libro y soltar una carcajada es algo que de veras espero que lo puedan hacer con cualquier libro, porque es lo mismo que tomar un libro y que te haga llorar, ¿no? Es desatar una emoción, y este libro lo hizo conmigo, así que por eso se los recomiendo. Sí, además creo que está interesante el que utilice la sátira, ¿no? Como para ejemplificar como muchas veces somos tan egocentristas, bueno, en el ejemplo que tú ocupas, ¿no? De decir, es que me tiene envidia, bla, 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 ¿no? O sea, te empiezas a construir tú una historia, pero a partir de pues sí, de tu egocentrismo, ¿no? De decir, es que seguro el otro me tiene envidia y a lo mejor el otro ni te tiene, ¿no? En su plano, ¿no? Sí, el otro así de, yo ni te topo y tú haciéndote una idea. Claro, exacto. Creo que eso es bueno, y también pues yo trato de no satanizar, ¿no? Como temas, aunque ciertamente la autoayuda no es un tema que me guste mucho, pero creo que está interesante la postura del autor al decir, ¿no? Aquí no hay recetas mágicas,
que creo que es lo que ha pasado últimamente con los temas de autoayuda. Cada vez se pone así como, tú tienes el poder, ¿no? Para cambiar tu vida y ser millonario y delgado, exitoso y feliz cuando... Sí, y blanco. Y blanco, exactamente. Cuando no es la realidad, pero pues, a mí, digo, yo no conocí este título, pero me pareció interesante. Sí, la verdad se los recomiendo. O sea, léanlo si lo pueden leer o si lo aguantan, ¿verdad? También es un libro súper cortito, o sea, no tiene 100 páginas, entonces dénselo. Exacto. Y bueno, voy a dar mi segunda recomendación, que va a ser un poco trampa porque son 2 libros. Son 2 libros de 2 editoriales distintas, pero que tienen algo en común, que son recopilaciones de Alfred Hitchcock, o de estos libros que salieron, pues yo creo que como en los 60s o 70s, no tengo muy bien la fecha, pero que se llaman Alfred Hitchcock Presenta. Si ustedes no saben quién es Alfred Hitchcock, se me está rompiendo el corazón en estos momentos, porque es uno de mis directores favoritos, muy famoso por Psicosis, y si no saben, que no han visto Otra Psicosis, vez se te está rompiendo el corazón. no, terminen de oír el episodio y vayan y véanla. La verdad es que él se le conoce como el maestro del suspenso, un director inglés, pero que hizo muchas películas en Estados Unidos, y a partir de su fama hicieron como una teleserie, o sea, eran capítulos cortitos de 20 minutos donde había historias de crimen, suspenso. Como tal no es terror en realidad sus relatos, pero son como eso, justo de crímenes, ¿no? Y de suspenso. Esta serie se hizo muy famosa y empezaron a sacar también libros donde se recopilaban las historias en las que se basaban los capítulos. ¿Por qué? Porque Hitchcock, por ejemplo, Psicosis es un libro, entonces Hitchcock, eso me encanta, perdón, me estoy desviando un poco, pero Hitchcock leyó el libro de Psicosis de Robert Bloch, le encantó y dijo, voy a hacer una película, pero para que la gente no se spoileara, al ver la película trató de comprar todos los ejemplares de Psicosis, del libro, para que la gente no leyera y no se enterara como en una campaña de marketing masiva. Pues este señor era un genio, pero bueno. Y, antes cuando se podía, ¿no? Porque antes podías tapar una noticia comprando todos los periódicos de la ciudad y nadie se enteraba, pero... O sea, y hay que decir que, bueno, el libro, o sea, no era un libro que tuviera mucho tiempo, sino que acababa de salir, entonces no era tan conocido y él buscó como esta manera de comprarlo y que la gente no, o sea, para que no se conociera como la historia, la trama de Psicosis, que digo otra vez, si no la han visto, vayan a verla, es una de mis películas favoritas. Y bueno, como les comento, se hizo esta serie y empezaron a salir los libritos. Todavía los puedes conseguir de segunda mano, seguramente, pero en esta ocasión Perla Ediciones, que es una editorial independiente mexicana que no tiene ahorita tantos títulos, pero tiene muy buenos, que yo creo que aquí ya habló el tío Isaac de esta editorial. En alguna ocasión sí hemos hablado de Perla, no hemos traído ninguno, eres la primera que habla tal cual de un libro de Perla. Porque no hemos hablado de ninguno, pero la verdad es que este libro sí, a mí todavía no lo tengo, pero lo quiero. La verdad está muy bonito y se llama Alfred Hitchcock Presenta los mejores relatos de crimen y suspenso, y es eso, literal es una antología, trae como, no sé, son unos 20, un poquito más de 20 relatos de diferentes pues autores, y todos van pues alrededor del crimen y el suspenso. La verdad no voy a relatar más porque son autores y distintos. Y luego de la misma temática, Blackie Books, eso me llamó mucho la atención porque estos 2 libros salieron casi juntos. Sacaron también esta recopilación que es Alfred Hitchcock Presenta cuentos que mi madre nunca me contó, los relatos favoritos del maestro del suspenso. Y también trae justo 20 relatos, trae a Ray Bradbury, trae a Roald Dahl, que es buenísimo escritor y de hecho escribió
aparte de los cuentos de Matilda, Charlie, la fábrica de chocolates y todos estos como cuentos infantiles, también escribió muchos de crimen y suspenso. Así que bueno, yo les recomiendo estas dos antologías, o que se busquen las viejitas, porque yo tengo como 5 títulos de esos, o sea, eran libros que se vendían en los puestos de periódicos semanalmente, así es que muy probablemente los puedan conseguir en las librerías de viejo, y son recopilaciones muy interesantes, o sea, de autores que no son a lo mejor muy conocidos, pero que tienen pues esa onda del suspenso, del crimen, un poquito como novela negra, ¿no? Así, aunque son cuentos en general. Entonces, pues a mí me gusta muchísimo, porque amo a Alfred Hitchcock, amo sus películas. The Birds, o Los pájaros, que también es un cuento, está basado en un cuento que él descubrió y que le encantó. Entonces, pues sí, es de Daphne, ¿no? Daphne de Maurier, algo así, exacto. Sí. Que también hizo Rebeca, si no me estoy equivocando, que también tiene su versión por Alfred Hitchcock. Sí, la verdad es que tenía el señor un muy, muy buen ojo para las historias. Sabía narrarlas, bueno, es un maestro a la hora de pasarlas a la pantalla grande, pero sabía escogerlas y sabía encontrarlas. Y este tipo de antologías, la verdad es que también pues son recomendaciones de cosas que sabes que tienen un buen ojo, como ese tamiz, ¿no? Que va filtrando las historias y como que te entrega lo mejorcito. Entonces, sí, yo también les recomiendo ampliamente. La edición de Perla me consta que es muy cuidada. Esta editorial mexicana es muy, muy cuidadosa con sus ediciones. Tengo unos libros de Perla, los he estado leyendo, pero aún no traemos otra cosa. Te agradezco bastante por haber mencionado en esta ocasión uno de sus libros. Y denle, o sea, de verdad, denle la oportunidad a esta editorial. Perla Ediciones es mexicana y tiene cosas muy buenas, muy cuidadas. El libro como tal está súper bonito, o sea, hasta el tacto del libro. Ya sé que eso no importa el momento a lo mejor del contenido, o no es lo más relevante, pero sí está muy bien y la selección es muy buena. Y lo interesante de estos dos títulos es que ningún relato se repite, en realidad, todos son distintos. Y pues sí, que van como con esa temática, si a ustedes les gusta. Y también yo siempre recomiendo los libros de cuentos o de recopilaciones de relatos. Si ustedes tienen un bloqueo lector, están viendo que no avanzan con una novela, siempre es bueno irse como a estos relatos cortos, porque como que, o sea, tienen otra estructura y te hacen salir de ese bloqueo generalmente, y ya. Puedes regresar a tus lecturas pues, más grandes, más extensas, ¿no? Como las novelas. Siempre está bueno y entretenido. Y pues, o te los puedes ir saltando, o sea, puedes ir leyendo de aquí y de allá sin tenerte que leer todo el libro, también está. Sí, sientes que avanzas porque terminaste la historia. O sea, a mí es lo que me fascina de las compilaciones, que no necesitas avanzar 500 páginas para terminar la historia, sino que ya con 10 o con 3 páginas ya terminaste una y ya sientes como ese alivio de terminé. Entonces sí, definitivamente también lo aconsejo. Bueno, siguiendo un poco con el tema como de crimen y novela policíaca, novela negra, mirar, sin ponernos de acuerdo, se ha podido ir hilando. Sí. Yo les recomiendo este libro que se llama La banda de los Sacco, de Andrea Camilleri. Yo no conocía al escritor y no lo conocía, bueno, o sea, sí sabía de él, pero por sus libros de novela policíaca, porque tiene una serie de libros de novela policíaca muy famosos, pero es una serie muy extensa, son como 20 entregas. Entonces jamás los he leído porque son demasiadas entregas. Entonces, por eso me había pasado por desapercibido. Es una de estas serendipias o chiripas, como le decimos a veces en México, que me pasó que escuché un podcast donde abordaban la vida del escritor, su obra, y entonces
decían, bueno, es que su obra sí es muy extensa, por ejemplo, con esta serie de novela negra que tiene, pero también tiene estas otras cositas que he escrito aparte que se pueden leer sin necesidad de leer todo aquello. Y La banda de los Saco es un libro buenísimo, o sea, con este libro te basta para entender por qué es tan buen escritor. Y además es una historia de la vida real. Es una novelización, es como cuando les hablaba yo de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que por ahí no me acuerdo qué episodio es, pero es de la primera temporada, cuando hablábamos de novelas sin ficción. Esto es una novelaza, pero sin ninguna mentira en ella. O sea, todos los eventos ocurrieron. Y este tipo de novelas me encantan porque pues siempre demuestran que la realidad supera la ficción. ¿De qué se trata? Se trata de una familia en los 1920 en Italia, en una ciudad ahí entre las montañitas y todo. Imagínense los lugares más bonitos de Italia y así ciudades coloridas, pueblecitos coloridos. Y allí un hombre se empieza a formar su familia, se hace de un trabajo que es de ser pistachero. Los pistachos son pues una gran parte del cultivo de la zona, y pues quien es capaz de cuidar los cultivos pues es el que gana más dinero, ¿no? Aunque sean los cultivos de alguien más, pues le pagan al pistachero para asegurarse de que los pistachos pues den su fruto, porque pues para que un pistacho dé fruto tienen que pasar 12 años para que la planta madure. Entonces imagínense perder 12 años de tiempo en un cultivo. Pero si la planta florece, la planta pues ya es redituable. Ahí es donde entraba este hombre. Aprendió el oficio y se hizo de dinero. Y después de allí encontró otro negocio raro, que era atrapar moscas. Lo comento porque es que el inicio en serio parece salido de de un Gabriel García Márquez, de un realismo mágico, de alguien que te cuenta algo que no te crees. Porque así empezó su fortuna, atrapando moscas y haciendo crecer pistachos. Entonces las moscas la usaban para un tipo de polvo afrodisíaco que era muy muy caro, y él las atrapaba porque solo en su región se daban esas moscas. Entonces se hace de dinero, compra un terreno, compra más terrenos, se hace de pistachos, se hace de casas, tiene a su familia, una familia pues de 1920, una familia algo numerosa. Y él con ideales socialistas en medio de pues una dictadura. ¿Cómo se llamaban estos tipos? Se me olvidó. Como Mussolini, ¿qué ideología tenía este vato? Fascista. Fascista, exacto. En medio de todo una sociedad fascista, él era socialista. Entonces eran una familia muy, muy de sus propias ideas y de ayudar a los demás, porque pues ellos también se vieron ayudados en algún momento. El fascismo no fue su primer enemigo. Desafortunadamente su primer enemigo fue la mafia, y ahí es donde empieza lo chido, porque es una familia que se ha esforzado por tener su buena fortuna, por cultivarla, y entonces la mafia les envía de pronto un día una carta pidiéndoles pues una cuota para poder seguir trabajando, y si no lo hacen, ellos saben que la mafia solo da 2 avisos antes de la primera muerte, y la mafia envía el segundo aviso, y la mafia intenta llegar al tercer aviso. El tercer aviso pues es un ataque, y ellos se resisten, y es la historia de cómo una familia se resiste a los ataques de la mafia. Y no solo son ataques físicos, porque esta familia ha hecho todo por el curso legal para poder asegurarse de que la policía haga su trabajo, pero la policía está totalmente amañada con ellos. Entonces, de pronto se dan cuenta de que la mente criminal maestra detrás de la mafia es un abogado, que ahora va a hacer también todo lo posible legalmente por hundirlos. Y la familia empieza a recibir ataques no solamente físicos, sino legales. Se ven
se ven en la necesidad de transformarse sin querer en una real banda, en una banda de cuatreros como tal, que van a caballo y con pistola y que tienen que cuidar su vida y sus pertenencias pues a costo de la vida de quien se los pida. Aunque ellos pues tienen una moral muy, muy definida y no son como los mafiosos, que en realidad las líneas de estas, no sé, la idea de la mafia que por ejemplo vemos en El Padrino, de que tienen ciertos lineamientos, pues en la realidad pues no es así. Y la mafia pues no se tienta el corazón ante mujeres o ancianos o niños. Entonces es una realidad que desafortunadamente esto es Italia de 1920, pero bien podría ser México en 2021. Entonces es un libro que a mí me llamó muchísimo la atención por eso, porque es literalmente lo que seguimos viviendo en algunos puntos de nuestro país o de nuestra Latinoamérica. Las autodefensas es algo muy común en la parte sur de México y estoy seguro de que en la parte, en algunas partes de Latinoamérica también las guerrillas y las autodefensas purulan, porque pues no puede hacer nada el gobierno en estas poblaciones y la gente tiene que tomar las armas para cuidarse. La historia es desgarradora y termina con un sabor sumamente amargo, pero con una lección para todos. Entonces yo por eso la disfruté bastante, la capacidad narrativa del escritor para pasar estos eventos que pudieran a lo mejor resultar aburridos o más para un documental que para una novela como tal. La verdad es que él hace maravillas con la historia para poder atraparte, te la cuenta. Como les decía en aquel programa de la novela sin ficción, el chiste de la novela sin ficción es saber cómo contártelo para que te atrape, y Andrea Camilleri sabe cómo contarlo. Entonces yo se los recomiendo bastante este libro, y fue una chiripa porque yo este libro ya lo iba a regalar. Ya lo iba a regalar, y cuando escuché este podcast y escuché de qué se trataba y escuché un poquito de la trama, dije no, o sea, no lo voy a regalar, lo voy a leer. Quizá lo regale porque quiero que lo lea alguien más. Pero o sea, definitivamente quiero que los sobrinos lo lean, quiero que más gente lo lea, porque es una realidad que, les repito, esto es Italia en 1920, pero igual es México en 2021. Entonces, les digo, léanlo. Sí, como mencionas, parece algo súper actual y tristemente muy relacionado a nuestro contexto en México, ¿no? Entonces, pues a veces, aunque estas historias de no ficción son muy duras, porque te das cuenta de que no tienes eso que a veces te da la ficción, ¿no? Como un final más esperanzador o más feliz, también son necesarias para reflexionar y iniciar el cambio en lo que podamos en nuestros contextos. Y pues yo también, como siguiendo, o sea, creo que hoy voy a estar como, bueno, yo soy medio mórbida, medio siniestra, ¿verdad? En mis temáticas. Y pues voy a seguir con otro libro que me gustó mucho, que fue recomendación del tío Al-Hazred. Fue una recomendación del tío Al-Hazred. Perdón, soy mala con los nombres. Se llama Damas Asesinas, de Tori Telfer. Está editado por Impedimenta. Y también es un poco tipo ensayo. Esto no es ficción, son la recopilación de, la autora recopila historias verdaderas de mujeres que cometieron crímenes, asesinatos. Te da un relato del contexto en el que se sucedieron los crímenes, pero no solo se dedica a eso, ¿no? Como a contar la historia del crimen, sino que sí da ella una opinión, en primera, de por qué no son tan conocidas a lo mejor sus historias, ¿no? Ella dice, cuando pensamos en asesinos seriales o en hombres asesinos, pues tenemos como si, o sea, tenemos referentes masculinos y no tanto de mujeres.
pero obviamente pues hay mujeres que han cometido crímenes y también pues la autora va dando como, no justifica, eso me gusta, no está justificando el crimen de las mujeres, pero tampoco lo está satanizando. E incluso habla de cómo en muchas ocasiones la prensa exageraba los crímenes de las mujeres o las tachaba de ser seres antinaturales o, ¿no? Porque no se espera que una mujer cometa crímenes, ¿no? O sea, como que es algo como más destinado a los hombres. Entonces, eso me pareció muy interesante, que la autora sí que toma, pues, o sea, no toma una postura ni a favor ni en contra, pero como que te muestra como el panorama de que ha habido hombres que por ejemplo, a mí me pareció como muy interesante el tema de, por ahí menciona Ted Bundy, que fue un asesino serial muy célebre, conocido, y que incluso se le veía como alguien carismático, ¿sabes? O sea, se decía que era un hombre carismático, guapo, que había mujeres que les gustaba, y cuando se habla de la prensa desde el lado de lo femenino es como algo súper siniestro, ¿no? Una mujer que mata es algo como abominable. Entonces me parece muy interesante. También, por ejemplo, va a hablar de la célebre Elizabeth Bathory, y ella pues también comenta como de cierta manera está exagerado la cantidad de mujeres que se supone que asesinó, ¿no? Y pues me parece un libro pues bastante interesante. No ahondaré más de eso porque pues, literalmente de eso va la historia o compilado. Y pues se los recomiendo mucho. También sé que este año Impedimenta editó un libro más de esta autora. Déjenme acuerdo cómo se llama. Reinas del Engaño, me parece que se llama. Y está también buenísimo porque es básicamente el mismo concepto, pero dedicado a mujeres que estuvieron en el crimen y en la estafa. Entonces está como súper interesante el conocer estas historias. Igual como ya lo comenté en un capítulo, yo ahorita en este momento de mis lecturas estoy pues redescubriendo de cierta manera la historia de mujeres y cómo han participado, y por eso sí se van a dar cuenta que pues casi todo lo que voy a recomendar tiene que ver un poquito por esa línea. Pero pues este libro no es feminista tampoco, no va por ahí, pero sí que nos pone en el panorama a las mujeres que han cometido crímenes. Sí, fíjate que a mí ese libro me súper llama la atención. No lo he comprado porque la verdad, o sea, es que es Impedimenta es un poco caro. Lo puedo conseguir, lo pueden conseguir bien fácil en electrónico, eso sí. Se los aseguro porque ya está en la red. Pero definitivamente sí lo quiero leer. Yo cuando supe de ese libro me acordé de una serie que salió en Televisa hace años, más de 10 años, que se llama Mujeres Asesinas. Esa es una serie buenísima. Y esa serie también estaba basada en libros. Hay 2 libros de Mujeres Asesinas. Y bueno, por si los encuentran, me avisan en dónde y me los escanean y me los pasan porque yo los quiero. Entonces, bueno, y también como acotación, si quieren leer sobre Elizabeth Bathory, ella ahorita igual Perla Ediciones acaba de sacar un libro que es sobre ella precisamente, está en preventa al momento en el que estamos grabando el episodio, seguramente, vayan, ahorita ya debe estar disponible a la venta, vayan y consíganlo, es muy muy buen libro. También hay un ensayo sobre ella, de esta poeta que es que los nombres... Creo que sí. ¿Cómo? No sé si estamos hablando del mismo, pero también Libros del Zorro Rojo tiene esta edición de La Condesa Sangrienta. Exacto. Que escribe Alejandra Pizarnik, escribe el texto y lo ilustra Santiago Caruso, que a su vez está basado en otro libro que se llama igual La Condesa Sangrienta de Penrose. Ese precisamente es el que Perla está editando. Está editando ahora, lo está editando. Los 2 libros, bueno, yo leí en electrónico esta de Penrose, pero ahora me voy a comprar el de Perla Ediciones. no lo sabía. Sí. Pero también el libro de Libros de Zorro Rojo
de La Condesa Sangrienta está bestial en cuanto a ilustraciones. Si a ustedes les gusta eso así como gore, Sí, siniestro, les va a encantar ese libro. Santiago Caruso es un gran ilustrador y pues sí. sí, y se los menciono porque igual son de esas cosas que salen como relacionadas con el tema, la verdad, son lecturas que yo quiero hacer, a ver si las hago el año que entra, y la verdad las discuto contigo. Y igual platíquenos ustedes, siempre les decimos, siempre díganos si ya leyeron algo de lo que les estamos platicando, porque siempre nos gusta platicar al respecto, entonces ustedes siéntanse libres de mandarnos por ahí mensajitos. Bueno, el siguiente libro que yo les voy a recomendar es otro libro corto. De hecho, les estaba hablando de libros cortos. No tiene ni 200 páginas y creo que es mágico para mí porque pues no necesito leer un libro de 500 o de 1000 páginas para decir que fue un libro bueno. En eso reside, ¿no? Lo magistral que tiene cada escritor, ¿no? Este libro es de Juan Pablo Villalobos, se llama Fiesta en la Madriguera y es su primer novela. Es una novela muy corta y es una novela que a grandes rasgos habla sobre un niño. La historia está narrada desde el punto de vista de un niño que tiene su papá tiene mucho dinero y que el niño se cría en casa con un maestro privado y con muchos lujos, es decir, ellos tienen un león en su casa. Para quienes no son de Latinoamérica quizá y no ubican qué tipo de personas tienen este tipo de lujos, el niño es el hijo de un narco. El niño no lo sabe totalmente, pero lo intuye y él sabe muchas cosas del trabajo de su papá. Él, por ejemplo, sabe muchas formas de matar a una persona, pero dice que las personas por lo general, y eso es algo muy... O sea, a mí me impresionó un poco el nivel al que el escritor escribe como si fuera un niño, porque sí, para mí es como un niño lo explicaría. El niño dice que las personas se mueren si les haces un agujero, y hay muchas maneras de hacerles un agujero a las personas. Entonces puedes hacerles un agujero con una bala, puedes hacerles un agujero con un cuchillo, puedes hacerles un agujero con muchas cosas. El asunto es hacerles el agujero en el lugar correcto con la herramienta apropiada. Entonces, es una visión muy bizarra de un niño y de una infancia, pero es una visión, creo yo, muy cercana a lo que probablemente los hijos de personas que se dedican a este negocio súper redituable y millonario, es una realidad que debe vivir más de uno. Después, a lo largo de la historia, vamos a ver cómo el niño está quizá un poco exigiendo de su padre que ejerza su paternidad de una forma diferente, y entonces vamos a empezar a ver cómo es no solamente crecer siendo el hijo de un capo, sino crecer sino ejercer la paternidad siendo un capo. Entonces, la verdad es un libro interesantísimo. Hay de todo, tiene un giro a medio libro, muy interesante, y la verdad yo se lo recomiendo mucho porque es un libro que habla de una realidad existente en la actualidad y que permite ver, quizá para mí es sobre la paternidad más que cualquier otra cosa, y sobre cómo debe un padre esforzarse por ser un buen padre y los límites que ser un buen padre requieren. Es decir, ¿dónde podemos poner los límites de ser o no un buen padre? O si podrías decir que es un buen padre a pesar de que se dedique a un negocio ilegal. O sea, es una pregunta que a mí me intrigó durante todo el libro, y creo que se responde, o mejor dicho, te da las herramientas necesarias para responderla. Entonces, pues yo se los recomiendo. Es muy cortito y está muy barato, es de Anagrama, y pues es más barato ahora en México comprar Anagrama. Entonces pues dénselo si pueden en físico, y si no, pues en electrónico, por ahí búsquenlo. Yo estoy casi seguro de que sí lo he visto por ahí en alguna tienda electrónica. Entonces sí, ese libro se lo súper recomiendo. Genial, porque sí hemos estado con muchos temas de crímenes, de crimen real, de cosas muy reales. Bueno, yo traigo otro libro que me gustó mucho, he de decirlo, aunque al final
a mí personalmente he hablado con otras personas de este libro y no les parece así. Se cayó un poquito al final, pero que me pareció sumamente interesante. Es un libro bastante gore. Perdón por ser vuelvo a lo mismo, tan macabra en esta ocasión, pero se llama Disforia de David Hasso. Este está editado por Valdemar también, otra de nuestras editoriales que nos gustan. Valdemar, pero, por favor, patrocínanos, Valdemar. Valdemar, patrocínanos. Pero este libro, digamos, no está en su colección más famosa, que es Gótica, sino que está, no me acuerdo cómo se llama la colección, y también, espera, ¿qué pasa en la campana? Es en la... No es en la Diógenes, ¿verdad? Tampoco. No. Es en la otra... Es una colección, disculpen, no me acuerdo ahorita del nombre, pero también desgraciadamente como que esa ya no la van a continuar. Tiene, según yo, 6 títulos. Sí, sacaron como 5 o 6 títulos de esa. 5 o 6 títulos que son autores contemporáneos de terror. Porque en Gótica pues son autores clásicos, digamos, y esta está basada en autores más contemporáneos. Y bueno, Disforia va a tratar de... empezando que a mí me pareció una lectura muy cinematográfica. O sea, y de hecho van a hacer, leí por ahí que van a hacer, no me acuerdo si una teleserie o como tal la película, pero la van a adaptar. Y entonces el relato va muy rápido al principio. Es muy inquietante porque ¿de qué va? Va de algo así como un futuro un poquito muy cercano, pero un tanto distópico, donde hay pues toda una cuestión económica muy mala. Este libro se sitúa en España y nos va a presentar como a una pareja que tiene una casa de campo, pero así como en las películas de terror gringas, que está súper alejada, está aislada, y se van en el invierno. Entonces, pues la pareja se encuentra sola con su hijo y de repente va a tocar alguien a la puerta, alguien que los va a empezar a acechar, literalmente. Y pues no quiero develar más la trama, pero pues si ustedes son fans del terror ya saben por dónde va. ya se imaginarán qué estará pasando. Sí, es la típica historia de la cabaña en el bosque. Y de un acechador ahí, de alguien que se ha metido. No sé si ustedes llegaron a ver esta película muy famosa, Funny Games, o juegos algo así divertidos, que va un poquito de alguien así, alguien que se quiere meter a tu casa y tú estás aislado. Pero pensamos que esto está aparte en el invierno, que está nevando, están aislados, pero puede ser como muy estereotípica, pues como esta trama o muy básica, pero se va a ir pues complejizando con otras capas y con esta situación que les comentaba, ¿no? De que hay una situación económica muy mala en España, y con otras cosas que es que no quiero como revelar mucho, pero está interesante el planteamiento. De hecho, por ahí va a comentar por qué, o sea, por qué este asesino, pues, o este acechador tiene esa misión de pues acechar y matar a personas, ¿no? Y de hecho, en la trama, de cierta manera, se justifica bastante bien, o sea, por qué está haciendo esto, en el contexto. Ya les digo, y tiene escenas muy inquietantes, escenas realmente... O sea, el libro termina mal, o sea, no hay salvación en el libro, ya se los digo de una vez, pero fíjate, o sea, ha sido de esos libros que, como a mí me gusta mucho leer terror, que me ha impactado de cierta manera, sobre todo al principio, y que me tenía así, mira, así como una cuestión muy cardíaca de qué va a pasar aquí. La portada está muy cardíaca ahorita que que estoy checando. La colección se llama Valdemar Insomnia. Eso, Valdemar Insomnia. Y la portada es, o sea, en primer plano está una niña
una extraña sombra a lo lejos y un coche chocado en medio de la nieve. Entonces ya me entraron ganas de leerlo. Exacto, porque gran parte y la que para mí es la mejor parte del libro se desarrolla en esta cuestión de el vínculo madre-hija y lo que quiere hacer la madre por salvar a su hija de este extraño que pues las quiere matar, ¿no? Ya directamente. Ustedes, no es como un gran spoiler porque, repito, se define desde el principio la trama cuál es. O sea. Sí, exacto, ya va directo. Ese también fue algo que me gustó mucho porque empieza con todo, o sea, ya empieza con la situación extraña, con esta cuestión del acechador, no da muchas vueltas, la verdad, y es muy cardíaco, o sea, yo estaba así y de esos libros que no puedes parar de leer, o bueno, a mí me pasó así, porque me gusta el tema, estaba yo así, y sí. Creo que ese libro lo leí en 2 días, así, de que no quería parar de leer. Lo voy a buscar porque, bueno, de hecho, a ver si lo encuentro en electrónico, quizá lo encuentre, pero a ver si lo encuentro en físico. A ver si lo encuentro en físico, porque esa colección, de hecho, me interesa. Cuando el tío Red me dijo que los consiguiera pronto porque ya no los iban a volver a imprimir siquiera, me dio como pánico y dije, o sea, es tener una pequeñita colección de Valdemar, es un pequeñito logro, digo, no voy a tener la gótica, pero por lo menos podría tener la insomnia. No, pues sí, la verdad yo sí lo leería. Y que son títulos, o sea, que a mí me encanta, que es un terror contemporáneo, o sea, son autores contemporáneos, y que sí traen temáticas un poquito distintas. O sea, esta parece muy típica de película, pero tiene ahí sus giros interesantes la trama, entonces lo recomiendo. Sí, es como de estas cosas que utilizan los clichés para presentarte una idea nueva, como para ambientarte en algo que conoces y que le entres con confianza. Sí. Correcto. Pero advierto, sí está ahí bastante de repente gore, entonces si no son tan fans, con precaución. No apto para mentes sensibles. Exacto. Bueno, yo les voy a hablar de un libro de Álvaro Enrique, es el primer libro que leo de él. Sé que es un escritor que, a lo mejor a algunos les suena, a lo mejor a algunos no, pero este libro se llama Ahora me rindo y eso es todo. Es un libro con una portada un poco enigmática porque en arena seca se puede ver la cara de un indio americano, de estos nativos americanos. Y la verdad es que la cintilla que tiene enfrente no puede tener más razones: brutal, conmovedora, cómica y hermosa. O sea, es un novelón, es que en realidad me trabo al querer empezar a hablar de ella porque me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, para empezar, que me la regalaron. Porque fue una cosa que yo tenía en mi lista de deseos y me la regaló una amiga queridísima que tengo, que siempre me regala libros, y me lo consiguió. Yo ni siquiera lo había podido conseguir y me lo mandó. Yo pensé que iba a ser tal cual un western, como de estos de vaqueros contra indios, y sí lo es, pero además de eso es una novela como de este viaje en carretera, de estos que le llaman road trip, en donde una familia va a ir descubriendo algunas cosas que tienen que afrontar cuando la familia o los miembros de la familia van creciendo y tienen que pasar a otras etapas. Y entonces aborda 2 temáticas un poco, pudieran parecer diferentes, pero hiladas desde el punto de vista del escritor. Es decir, el escritor, para empezar, nos está contando cómo una mujer de mediana edad, unos 35 años, es raptada por los apaches. Nos cuenta la brutalidad que tenían los apaches en contra de los pobladores de Estados Unidos, del desierto de Estados Unidos. Nos cuenta mucho sobre los territorios de la apachería, que es esta cosa que estaba entre Chihuahua, que es México, o sea, todo este terreno que todavía era Chihuahua y que todavía era México, y donde empieza el terreno de Estados Unidos, y que entonces en ese momento no tenía como mucha distinción y no sabían a quién le pertenecía en realidad.
todo este desierto enorme que les pertenecía antes a los apaches y cómo los fueron arrinconando y acorralando y por qué reaccionaron como reaccionaron con esa ferocidad, cómo estas tribus que eran enemigas se tuvieron que unir para poder enfrentarse a un enemigo común y la reducción de ellos a una epopeya. Y allí es donde me parece hermoso el libro. El título en realidad, y cada que lo recuerdo se me hace un nudo en la garganta porque es muy triste. Estás leyendo la historia de la extinción de una raza, de una raza de moradores del desierto con una fiereza y un poder tan enorme, pero que resultaron indefensos ante el ímpetu del imperio que los quiso dominar. Y pues la verdad es que el título, Ahora me rindo y eso es todo, son las últimas palabras de su último gran general. O sea, es una novela de eso, de rendirse. Y es triste por eso, pero es hermosa la manera en la que la narra. Este secuestro es explorar la vida de estos apaches, es explorar sus tradiciones, sus costumbres desde el punto de vista de una mujer que es secuestrada por ellos y que va a ser tratada por ellos como, primero quizá como una extraña y a ver si puede sobrevivir entre ellos. También seguimos a una comitiva que quiere rescatarla y todas las cosas que le pasan a esta comitiva que pretende rescatarla, pero que la verdad es que no sabemos ni siquiera si ellos mismos van a sobrevivir al desierto. Y por otro lado, esa historia es buenísima, está intrigante, está atrapante. Como tal, esa historia bastaría para que fuera un libro genial. Pero, por otro lado, está este viaje de familia en donde el escritor, mientras escribe esta novela e investiga para esta novela, va descubriendo ciertas similitudes entre su familia y las cosas que pasan en su familia y cómo la relaciona con el libro que está escribiendo. Y también cómo pues las cosas pues deben evolucionar y cómo su familia también está evolucionando y se va a apartar, por ejemplo, de su hijo mayor, porque su hijo mayor se va a ir a estudiar a Europa. Y este viaje es el adiós a su hijo, y es el adiós a la niñez y adolescencia de su hijo para dejarlo ser un adulto independiente en un lugar totalmente alejado de él. Y la verdad es que ambas partes son muy buenas. Y en medio de esas dos partes hay un poco como de historia tal cual, historia muy, muy puntual, que quizá eso me hizo un poquito atrasarme con la lectura porque sí te da muchos datos históricos, pero en realidad la narración vale la pena completamente. Entonces yo se los recomiendo bastante. Les repito, se llama Ahora me rindo y eso es todo, de Álvaro Enrique. Y creo que a mí siempre me gusta como el tema de la historia de los indígenas norteamericanos, ya sea del territorio actual mexicano o del estadounidense. Creo que no conocemos tanto de esas historias. Está buenísima la recomendación. Y si me da tiempo, de una y para cerrar y que no sea todo tan trágico, les quiero recomendar, no voy a hablar de estos libros en realidad mucho porque son libros álbum, que creo que no hablamos luego tanto de ese tipo de literatura acá, pero que a mí me fascina. Y el primero se llama El destino de Fausto, de Oliver Jeffers, está editado por Fondo de Cultura Económica. Es un libro bellísimo que surge a partir de una anécdota literaria de un escritor que se llama Kurt Vonnegut, que lo recomiendo mucho. Es ciencia ficción, pero algo muy distinto a lo que tenemos cuando pensamos en ciencia ficción. Y él le decía a otro escritor, ¿no? En una reunión, en una fiesta que estaba dando un millonario, ¿no? Y le dice Kurt, ¿qué sientes al pensar que ni con todo el dinero que has ganado de tu libro más vendido puedes equipararte a lo que gana este señor en un mes, ¿no? En cierta cantidad de tiempo? Y dice, pues nada, ¿no? Pero yo estoy tranquilo porque yo ya aprendí a comprender el valor de tener suficiente. O sea, yo sé lo que es tener suficiente. No estoy deseando tener nada más. Y a partir de esta historia, que
no la narré tan bonito como, como anécdota, perdónenme, falta de capacidad narrativa, pero construye esta historia que se llama El destino de Fausto. Así es que es un libro que a mí me gusta muchísimo, tiene una reflexión súper bonita. Les recomiendo eso y también les recomiendo Hablo como el río. Ahorita no recuerdo al autor, pero está editado por Libros de Zorro Rojo. Y en la contraportada, como comenta esto, ¿no? Este es un libro para todos aquellos que nos hemos sentido solos y distintos, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Entonces son 2 libros, pues no voy a hablar más de la trama porque son súper pequeñitos, pero que si tienen la oportunidad de conseguirlos, valen muchísimo la pena. A veces son caros porque son libros muy delgaditos y cuestan 300 pesos o así, pero pues tienen la oportunidad de ir a una librería y lo leen ahí. No sé, o sea, yo a veces hago mucho eso, porque no tengo en ese momento para comprármelos, pero son libros que se te quedan en el alma. Y pues yo cerraría con eso, para que no sea tan trágico todos los libros tan terribles. Sí, fíjate que yo igual la última recomendación que daría es La historia de tu vida de Ted Chiang. Es una compilación de 9 historias. Por ahí quisimos hacer el intento de hacer un club de lectura. Sí hubo sobrinos que lo leyeron, sobrinos lo leí. No pudimos hacer la reunión como tal por las mismas razones por las que no habíamos grabado La vida de adultos. Pero la verdad es que es un libro que a mí me gustó muchísimo y no es tan pesimista como cabría esperar quizá de una obra de ciencia ficción actual. Tiene un par de libros, por ejemplo, La historia de tu vida, el tal como tal, La historia de tu vida, es un libro muy hermoso porque habla de la maternidad por un lado y de otro lado sobre el por qué decides hacer lo que haces, aunque sabes las consecuencias de lo que vas a hacer. Entonces es en ese aspecto, la historia de tu vida, la historia que tiene ese nombre, el relato que tiene ese nombre, es muy hermoso y a mí me gustó bastante. Aparte de eso, tiene un par de cuentos que me resultaron muy cómicos, y tiene uno que me resultó sumamente intrigante, que se llama 27 letras, creo, se titula. Y tiene un par que son muy, muy cortitos, pero son muy buenos. O sea, en general, todo el libro es muy, muy bueno. No puedo hablar de cada uno de ellos, no puedo hablar como con más amplitud, porque pues al ser cuentos da uno mucho spoiler. Pero aborda muchos temas. Ted Chiang se ve que es tiene mucho que decir. Tengo por ahí pendiente Exhalación, ese me lo estoy echando ahorita. Así que ojalá termine de leerlo para fin de año y ojalá después tengamos chance de discutir La historia de tu vida y Exhalación juntos. Pero esa sería mi última recomendación también sobre los. Porque sí, igual como tú, creo que sí estábamos un poquito con puras cosas como medio drásticas. Disculpen, sobrinos. Ya. Pero pues es la vida. Sí, bueno, quédense si se quieren reír un rato, les digo, quédense con el primero que les dije, El arte de amargarse la vida. Ahí se dan unas buenas risas. Y a mí me causó muchas carcajadas. Y bueno, pues creo que esto fue todo. No solo por este capítulo, sino por esta temporada, sobrinos. Les recuerdo, este fue el último episodio, así que espero que se la pasen muy bien. Nosotros nos despedimos y pues nos vemos el año que entra. Con más lecturas. Y chao. ¿Y qué dijeron? ¿Ya se acabó? Pues no. Como agradecimiento, la verdad es que me gustaría poder hacer otra cosa, pero la verdad es que quiero reconocer a algunos sobrinos que todo el año estuvieron compartiendo, comentando, por ahí dejando su like en todas las publicaciones de nuestra página de Facebook y así. Las personas que nos estuvieron mandando mensajitos y todo. Quiero mandarle un saludo a Eugenia Estudilla, a Jenny Bernal, Estela Aranzazú, Claudia Kenard, Micaela, Mar Chávez y Cristian Delgado.
Estos son los que yo más o menos veo que están... Cada que yo pongo una publicación en la página, son sus reacciones las primeras que veo. Y ya después pues llega otras personas o se comparte y todo el mundo le pone like y cual cosa, pero ustedes son los primeros en reaccionar, entonces son los que están más al pendiente. Se los quiero agradecer bastante. Entonces pues nada, pásenla bien, sobrinos, y muchas gracias a ustedes en especial. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir.